Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga. Un miércoles más estamos para continuar con el estudio sobre el libro de Hechos de los Apóstoles, basado en los escritos del hermano Weldon Viertel, reconocido misionero y teólogo bautista. Pero antes vamos a pedir la bendición de Dios en esta noche. Inclinemos los rostros. Padre, gracias te damos por este día que podemos estar delante de ti, Señor, una vez más. Y al abrir tu palabra queremos rogarte, queremos pedirte, Señor, que tengas misericordia de nuestras vidas, de la vida de aquellos que están padeciendo en este momento por causa de toda esta pandemia. Ten misericordia, te rogamos que tu compasión y tu misericordia llegue a esas vidas. Trae sanidad, Señor, haz retroceder toda enfermedad en tu nombre. Te clamamos a ti, Señor. Tú eres el dador de la vida y el dueño de este mundo. Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche, Señor, y ayúdanos para poder, Señor, aprender y poder aplicar las verdades de tu palabra a nuestra vida. Gracias, te alabamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, antes de hacer un repaso de lo que habíamos estado viendo el miércoles pasado, vamos a ver un cuestionario con algunas preguntas. Sería el cuestionario número 3 para que ustedes puedan repasar de los miércoles anteriores lo que hemos estado viendo. Ahí les presento el cuestionario. Son 8 preguntas. Tenemos la primera pregunta, es ¿cuándo comenzó la iglesia? Y enumere los 3 puntos de vista. Hicimos un cuadro con esto de los tres puntos de vista, de acuerdo a lo que dicen los teólogos, ¿cuándo fue que comenzó la iglesia? La segunda pregunta dice, ¿qué era el Sanedrín y quiénes lo integraban? También hicimos un esquema. Tercera pregunta, enumere 2 aspectos del juicio a Pedro y a Juan. En este caso también hicimos, creo que hay un cuadro en 2 partes, me parece, y también para que ustedes puedan ver los aspectos. Pregunta 4. ¿Qué caracteriza a la llenura del Espíritu Santo? Ahí nosotros vimos también en ese esquema lo que caracteriza a la llenura del Espíritu Santo. Pregunta 5. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Y en este caso no está en ningún cuadro, solamente ver la Biblia, ver Hechos 5:3 para poder responder esta pregunta 5. La pregunta 6 dice, ¿cómo continuó el poder de Dios obrando en la iglesia? Y vimos en ese esquema tres formas, que las vamos a repasar ahora. Pregunta 7, indique 2 aspectos de la oposición de los saduceos. También vimos un cuadro. Y por último, pregunta 8, ¿qué dice la lógica de Gamaliel? O sea, este maestro fariseo que estaba ahí en el Sanedrín y que dio el consejo de no seguir persiguiendo a los discípulos. Y ahí él da una frase que se conoce como la lógica de Gamaliel, y eso es lo que ustedes tienen que colocar. ¿Cuál es esa frase? Bien, esto sería el, las preguntas que ustedes la pueden hacer para la semana que viene. La semana que viene vamos a hacer en la primera parte
del estudio vamos a ver las respuestas a estas preguntas. Bien, vamos a hacer un repaso antes de continuar. Habíamos visto nosotros cómo el poder de Dios, luego del acontecimiento de la muerte de Ananías y Zafira, cómo el poder de Dios continuaba obrando, y vimos cómo era que se manifestaba el poder de Dios en tres puntos. El primer punto era que la iglesia no se había escondido a pesar de ser amenazada. O sea, continuaban con valentía y coraje y de nuevo que le daba el Espíritu Santo para seguir predicando. La segunda cosa era que se continuaban añadiéndose a la iglesia muchos cristianos que se arrepentían y entraban en el reino de Dios. Y el tercer punto donde se veía el poder de Dios obrando era que había curaciones de enfermos y liberación de endemoniados y muchos milagros por manos de los apóstoles. Otra cosa que vimos en la clase pasada fue de que para el Sanedrín los discípulos eran herejes que continuaban proclamando que Jesús era el Mesías en contradicción con la decisión que había tomado el Sanedrín. Ellos decían que Jesús tenía pretensiones mesiánicas, blasfemas y merecían la muerte. Y lo segundo era que consideraban a los discípulos como gente perturbadora y potenciales de la paz. Bien, luego vimos nosotros algunos aspectos de la oposición de los saduceos. Vamos a decir solamente una sola cosa, que los apóstoles sabían que si regresaban al área del templo y continuaban proclamando a Cristo serían arrestados, y los discípulos al orar en su momento habían pedido, ¿no es cierto?, que el Señor les diera de nuevo para predicar la palabra con confianza. Este segundo arresto tuvo algunas similitudes con el primero, pero tuvo diferencia. En el primer caso solo fueron arrestados Pedro y Juan, y en el segundo caso fueron arrestados todos los apóstoles. Los saduceos se habían tornado tan violentos en el segundo episodio que quisieron matar a los apóstoles. Los fariseos estaban involucrados más directamente en la segunda decisión del concilio. Los apóstoles recibieron los 39 azotes acostumbrados y se les volvió a ordenar que no hablaran más en el nombre de Jesús. Bien, luego vimos la lógica de Gamaliel. Gamaliel les da un consejo a la gente del Sanedrín diciéndole que no es conveniente perseguirlos porque puede ser que se hallen luchando contra Dios, y él dice lo siguiente: si esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Y esto es lo que nosotros estamos llamando en este estudio la lógica de Gamaliel. Luego vimos también los grupos generales de los judíos, que teníamos los dos grupos, que eran los hebreos, que conservaban la tradición de los padres y se negaban a asociarse con los extranjeros, y el otro grupo eran los grecos, judíos o helenistas, que eran una mezcla entre los judíos y griegos,
que eran tolerantes hacia los gentiles y aceptaban algunas de sus costumbres. Y por último vimos nosotros que cuando se eligen los 7 servidores o los 7 diáconos para servir en las mesas, y las características de estos 7 servidores eran 3. Primero, debían tener una buena reputación en la comunidad. Segundo, debían estar llenos del Espíritu. Y tercero, debían ser hombres de sabiduría práctica. Muy bien. Hasta ahí habíamos visto y habíamos terminado con el versículo 7 del capítulo 6, y dijimos que este versículo 7 es el que hace una transición hacia la segunda parte del libro de Hechos. Ya vamos a entrar en esto, pero el resumen que aparece en este versículo, en Hechos 6-7, indica que en sus primeras etapas el movimiento cristiano estaba muy relacionado con el judaísmo. Los cristianos continuaron participando en los cultos en la sinagoga y en el templo, y probablemente la nueva doctrina fue llevada a muchas provincias romanas por los judíos que tuvieron presente en Pentecostés. Sin embargo, el movimiento continuó limitándose solamente a los judíos, aunque las implicaciones políticas del movimiento habían molestado al Sanedrín. No hay indicio de que para ese entonces ya hubiera surgido el tema de la inclusión de los gentiles en la iglesia, o sea, todavía aparentemente no había habido esa inclusión. El problema de la discriminación contra las viudas griegas que había pasado para que se elijan estos 7 hombres, ¿no es cierto?, estos servidores, introdujo un nuevo tema de disputa dentro de la iglesia y obligó a un cambio de dirección de su crecimiento. El Evangelio de Mateo indica en Mateo 16 lo siguiente, que Jesús los mandó a los discípulos que fueran primero a la casa de Israel. Dice, primero id a las ovejas perdidas de Israel. Entonces el ministerio de los 12 continuó principalmente entre los judíos, con su centro en Jerusalén. Entre los 7 seleccionados para ayudar en la distribución diaria de la comida, había hombres que sostenían puntos de vista universalistas. Y les ruego que tomen en cuenta esta palabra, universalistas, en cuanto al Evangelio. Todos tenían nombres griegos y probablemente eran helenistas. Después de que Lucas los presenta refiriéndose a las condiciones de su selección y su ordenación, inmediatamente se mueve hacia el nuevo énfasis de la teología que él había escrito en el libro de Hechos. Entonces, por eso podemos decir que comienza aquí una segunda sección, porque ahora comienza un concepto del Evangelio universalista. Y yo le voy a mostrar un cuadro en el cual podemos ver esto. A partir de Hechos 6:8, nosotros vemos el universalismo del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto del universalismo del Evangelio? Esto quiere decir que el punto de vista universalista considera que el Evangelio no solamente es para los judíos, sino también para los gentiles. En definitiva, el Evangelio es para todas las personas del mundo. Y es a partir de este versículo 6:8 que comienza la segunda parte
con esta óptica en la predicación del Evangelio a través de los apóstoles. Bien, vamos a leer Hechos 6 del 8 al 15. Hechos 6 del 8 al 15. Dice lo siguiente. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bien, que Dios bendiga su palabra, pero quiero mostrarles primeramente en este mapa de dónde eran esta gente, los de la sinagoga de los libertos. Eran, dice, de Cirene y Alejandría. Si ustedes se fijan en el mapa, en la parte de abajo, no lo puedo señalar yo de acá, pero si ustedes se fijan, en la parte de abajo tenemos Cirene y Alejandría. Esos dos lugares estaban en Egipto. Y también de Asia, dice, era gente de Asia, o sea, de Asia Menor. Fíjense un poquito más arriba, ahí sobre el mar Mediterráneo arriba, vemos nosotros Asia Menor, era gente de Asia, dice, de Cirene y de Alejandría. No eran gente de las provincias que estaban dentro de Palestina, eran provincias fuera de Palestina. Bien, nosotros aquí vemos que Lucas introduce esta sección enfatizando la consagración que tenía Esteban. Repite la afirmación del versículo 5 que dice que Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder. Aquí también poder está usado como el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dado que es Esteban el que introdujo esta nueva etapa en el libro de Hechos. Pero vamos a ver ahora los aspectos de la acusación contra Esteban, porque dice la palabra que lo llevan arrestado. Nosotros tenemos lo siguiente. Como decía recién, Lucas tiene mucho cuidado en notar que Esteban no era menos que los apóstoles al hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo. El Espíritu Santo continuó haciendo milagros a través de la vida de los discípulos. El segundo aspecto que vemos
o los rasgos que vemos de la acusación contra Esteban es que Esteban estuvo involucrado en un debate con los judíos de otras provincias, o sea, hubo un debate, una discusión con estos judíos que eran de las otras provincias que vimos recién, ¿no es cierto? No se conoce la naturaleza de la sinagoga esta llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Los líderes de 5 sinagogas pueden haberse opuesto a Esteban o puede que haya sido un grupo que pertenecían a una sola sinagoga. Se ha sugerido que los libertos, ¿quiénes eran los libertos? Bueno, los libertos eran esclavos que habían sido llevados a Roma y luego habían sido liberados por el imperio y vuelto a sus lugares. Por eso se llamaban los libertos. Entonces, esta sinagoga estaba compuesta por los libertos, judíos liberados por el imperio. Lo tercero que podemos ver, lo vamos a bajar un poco, es que la esencia del argumento de Esteban puede deducirse de las acusaciones que estaban presentando contra él. Dice que fue acusado de hablar contra el templo y contra la ley, dice el versículo 13. Sus adversarios fueron incapaces de igualar su sabiduría y su espíritu. Aparentemente Esteban pudo probar 2 puntos de vista con el Antiguo Testamento al verse incapaces de defender sus acciones y costumbres. En el debate con Esteban, los líderes de las sinagogas emplearon el arma del prejuicio. Dijeron que Esteban había hablado palabras blasfemas contra Dios y contra Moisés. Eso dice en el versículo 11 y 12 que leímos. Y el pueblo, los ancianos y los escribas estaban molestos por la acusación, por lo tanto lo llevaron a Esteban ante el Sanedrín. El cuarto rasgo que vemos nosotros de la acusación contra Esteban es que nuevamente fueron empleados testigos falsos, así como habían sido empleados testigos falsos cuando arrestaron a los apóstoles, para acusar a Esteban de haber dicho que Jesús destruiría el templo y cambiaría las costumbres de Moisés. Ustedes no sé si se acuerdan, también durante el juicio de Jesús le habían acusado a Jesús de que él iba a destruir el templo. Eso está en Marcos 14:58. Jesús había informado a sus discípulos que el templo sería destruido, pero se estaba refiriendo al tiempo cuando los romanos invadirían a Jerusalén y dominarían y la destruirían en el año, y esto pasó en el año 70 después de Jesucristo. A eso se refería Jesús, que el templo sería destruido. También en otra ocasión Jesús se refirió al templo, pero refiriéndose a su cuerpo. Una técnica muy antigua es tomar las palabras del acusado fuera de su contexto y darles una interpretación diferente. Jesús afirmó que había llegado el día cuando la adoración tradicional a Dios en el templo de Jerusalén o en el monte Gerizim ya no sería aceptable. Dios debía ser adorado en espíritu y en verdad. Eso está en Juan, ¿no es cierto?, 4:21. La adoración tradicional en Jerusalén limitaba o excluía
a la gente que no era judía para adorar a Dios. A los gentiles, ¿qué hacían los judíos? Que a los gentiles prosélitos, o sea, aquellos que habían elegido, que no eran judíos y que habían elegido convertirse a la religión judía, a los gentiles prosélitos, se les permitía estar solamente en el atrio exterior, que era el atrio de los gentiles, durante los cultos que se hacían en el templo. Pero se les prohibía entrar en el atrio de los israelitas, que estaba más cerca de la cámara que representaba el lugar de habitación de Dios, que era el lugar santísimo. Bien, vamos a ver el rasgo número 5 y el número 6. El rasgo 5 de esta acusación contra Esteban: el acercamiento judío a Dios había llegado a ser ritualista. La adoración judía se había vuelto legalista, ritualista, formalista. Sus ceremonias religiosas no afectaban las actitudes hacia los demás hombres. Su religión carecía de una relación personal con Dios y en la que el Padre controlaba su vida diaria. Su religión había exaltado a la nación judía y había excluido a otros pueblos de las bendiciones de Dios. O sea, se consideraban que solo ellos eran el pueblo bendecido por Dios nomás. El sexto aspecto que vemos, o rasgo que vemos en esta acusación, era que la vida nacional y religiosa de los judíos se centraba en el templo y en la ley de Moisés. Las amenazas al templo o las amenazas a la ley se consideraban muy serias dentro del marco de la religión judía. Las esperanzas nacionales de Israel estaban centradas en el templo, el cual representaba la presencia de Dios. Israel esperaba que Dios le enviara un Mesías político que le daría la victoria sobre sus enemigos. Eso estaban esperando los judíos. Los fariseos creían firmemente que el Mesías vendría cuando los judíos fueran capaces de guardar perfectamente la ley durante un día entero. La declaración de Esteban desacreditaba las pretensiones de los fariseos en relación con la ley y amenazaba las esperanzas nacionales de los judíos. Porque el mensaje o lo que estaba diciendo Esteban, aparentemente en lo que vemos, era, él hablaba del reino espiritual del Mesías y no del reino nacionalista. Esteban estaba hablando del universalismo del mensaje del Evangelio, o sea que lo que dijimos al comienzo, es Esteban el que comienza con que el mensaje no es solamente para los judíos, sino para todos aquellos que habitan esta tierra. Pero vamos a ver, no lo vamos a leer, pero vamos a ver ahora, vamos a comenzar con el capítulo 7, ustedes después léanlo en su casa, capítulo 7, del 1 al 53, son bastantes versículos, pero yo solamente voy a hablar del contenido que tiene este discurso que da Esteban en el Sanedrín. Vamos a entrar entonces a este mensaje de Esteban, capítulo 7 del 1 al 53.
Se ha sugerido que los puntos del mensaje de Esteban fueron irrelevantes a las acusaciones presentadas contra él por el Sanedrín. El relato abreviado que hace Lucas de la controversia con los líderes judíos no clarifica los detalles de esa controversia. Sin embargo, cuando uno estudia el mensaje que da Esteban, podemos ver nosotros lo que se estaba considerando en las acusaciones que se le estaban haciendo. Ellos lo habían acusado a Esteban de hablar en contra del templo, en contra de la ley, en contra de Dios. Eso es lo que leímos recién en la porción que habíamos leído. Pero los judíos creían que había solamente un Dios. El único Dios verdadero habitaba en Jerusalén. Eso creían los judíos. El único Dios verdadero habitaba en Jerusalén, en la casa que había sido preparada para él. Se conocía a Jerusalén como la ciudad santa a causa de que la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. Si las naciones gentiles querían adorar al único Dios viviente, tenían que venir a Jerusalén, cumplir con los requerimientos ceremoniales judaicos y llegar a ser prosélitos de la religión judía para tener acceso a Yahvé o a Jehová. Esteban rechazó esa pretensión. Esteban se levantó contra esa pretensión judía. Cuando el sumo sacerdote le preguntó con relación a las acusaciones que se habían hecho contra él, Esteban predicó un sermón en el cual mostró, partiendo de las escrituras del Antiguo Testamento, que Dios se había revelado en otros lugares aparte del templo. Dios no era un Dios nacional de los judíos, sino que era un Dios universal. Y vamos a ver ahora el contenido de este mensaje, el contenido del mensaje de Esteban. Resumido, yo voy a ir hablando sobre cada punto, pero en resumidas cuentas, esto es lo que contiene el mensaje de Esteban en Hechos 7 del 1 al 53. El primero habla acerca de la presencia de Dios en Harán y en Egipto. Esto está desde los versículos 4 a 15 de ese capítulo 7. Jehová apareció también en Harán y guió a Abraham a la tierra de Canaán. Eso es lo que él relata en su discurso. Y dice, aunque a Abraham se le había prometido la tierra de Canaán, Esteban señaló que Abraham no poseyó realmente la tierra. Él recibió las promesas de que sus descendientes le heredarían. Y antes del cumplimiento de la promesa, los israelitas fueron esclavizados en Egipto por alrededor de 400 años. Esteban describió las circunstancias que condujeron a la esclavitud de los israelitas. La introducción de la esclavitud en Egipto fue para enfatizar algo muy importante, y era que Dios era capaz de bendecir a José aún bajo circunstancias adversas, aunque esté en un país extranjero. Dios puede bendecir. Eso es lo que quería destacar Esteban en este primer punto. El segundo punto es la aprobación de Samaria por Dios, versículo 16. Ustedes saben que había un problema entre los judíos y los samaritanos. Pero fíjense lo que dice Esteban. Él utilizó otro país que disgustaba a los judíos para ilustrar la universalidad de Dios. Esteban resumió
y combinó el relato de Génesis de los entierros de José y de Jacob. En realidad, Jacob fue enterrado en Macpela, en una cueva que Abraham compró en Efrón. José fue enterrado en Siquem. Siquem estaba en Samaria, en un terreno que Jacob compró a los hijos de Amor. Si la tierra de Judea y la ciudad de Jerusalén hubieran poseído una santidad especial, sería lógico que los patriarcas hubieran sido enterrados en esas ciudades. Sin embargo, con la aprobación de Dios, ellos fueron enterrados en la tierra despreciada de Samaria. O sea, fíjense ustedes, Esteban quería resaltar que Dios está en todas partes. Eso es lo que quería resaltar Esteban. El tercer punto, el punto C, la presencia de Dios en Madián, del versículo 17 al 37. Esteban continúa la historia de las apariciones de Dios a su pueblo en otras tierras diferentes a Judea, refiriéndose a las experiencias de Moisés, aquel por medio del cual se entregó la ley, había nacido en Egipto. O sea, Moisés nació en Egipto. Dios no se le apareció en Jerusalén, sino en el desierto de del monte Sinaí, la tierra de los madianitas, o sea, en Arabia, en la llama de una zarza ardiente. El lugar fue considerado con una santidad especial. El punto D señala la presencia de Dios en el desierto, y aquí Esteban usa el ejemplo del tabernáculo portátil como una ilustración de que Dios no está limitado al templo de Jerusalén. En el tiempo de Josué, la presencia de Dios estaba simbolizada por el arca que capacitó a los israelitas para desterrar a los enemigos de Canaán. Siglos después, el lugar de habitación para el Dios de Jacob, el templo, fue construido en Jerusalén por Salomón. Aparentemente Esteban creía que Jehová podía ser encontrado en otras naciones y que los gentiles no tenían que hacerse prosélitos y viajar a Jerusalén para llegar a la presencia de Dios. La creencia y predicación de Esteban minimizó la importancia del templo. Los enemigos de Esteban eran incapaces de desafiar su sabiduría y el espíritu que él tenía, porque él citaba la escritura en apoyo a la posición que él estaba dando. Él señaló que Dios no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaré? Y dice el Señor, ¿cuál es el lugar de mi reposo? Ese pasaje lo habla ahí en el versículo 48 y 49. El Dios que creó los cielos y la tierra no puede estar encerrado dentro de un templo. Es un Dios universal y puede ser encontrado en cada nación. No es necesario que los verdaderos adoradores hagan un peregrinaje a Jerusalén para participar en las fiestas religiosas y sagradas. Yo quiero destacar qué tremendo el mensaje que estaba dando Esteban. Estaba tratando de sacudir prácticamente la estantería de aquello que se creían los judíos, que ellos eran los únicos que tenían la presencia de Dios. Y Esteban les muestra a través de las mismas escrituras que Dios es un Dios de todas las naciones, no solamente de los judíos. Otros puntos que tiene el mensaje que él da es que dentro de estos pasajes también se pueden ver una defensa de la acusación
de hablar contra Dios, quise poner ahí. Una defensa de la acusación de hablar contra Dios, que le decían que él estaba hablando contra Dios. Y una defensa también de la acusación de hablar contra la ley. Bien, después vamos a ver estos últimos dos puntos. Una defensa de la acusación de hablar contra Dios y de hablar contra la ley. Y luego vamos a continuar con este relato de Esteban. Vamos a dejar ahí en el día de hoy. Pero yo quisiera que ustedes consideren la importancia que tiene la vida de Esteban. La vida de Esteban marca, así como lo vemos, marca un antes y un después en el libro de Hechos, también marca un antes y un después en la predicación del Evangelio, porque a partir de aquí se consideran todas estas verdades que Esteban está dando acerca de la presencia de Dios, no solamente en el pueblo judío, sino también en las demás naciones. Entonces, vamos a ver a partir de aquí cómo el Evangelio se expande. Vamos a ver luego a Samaria, como dice el Señor, hasta Judea y hasta lo último de la tierra. Pero yo quisiera que mediten ustedes en este mensaje, lean este capítulo 7 del 1 al 53 de este mensaje de Esteban, porque es enriquecedor. Muy bien, vamos a orar a Dios. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra, por ver la vida de este hombre, Esteban, un ejemplo de la defensa de tu palabra, de las verdades tuyas, Señor. El denuedo que tú le diste a este varón, Señor, es el denuedo que también deseamos para cada una de nuestras vidas. Señor, gracias, Señor, por ver estas cosas. Queremos rogarte que nos ayudes, Señor, en nuestra vida diaria para entender y comprender lo que vivieron, lo que sufrieron nuestros hermanos en la iglesia primitiva, solamente para mostrar la verdad del Dios eterno y el Dios santo al cual adoramos. Gracias, Señor, por estos momentos. Bendice a cada uno de mis amigos, a cada uno de mis hermanos, a cada familia de ellos, que estés guardándoles con salud y fortaleza, y bendigas esta semana, Señor. Que tu presencia nos esté acompañando en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, que Dios les bendiga con toda bendición del cielo. Fíjense en las preguntas, lean el capítulo 7 del 1 al 53 de Hechos. Un gran abrazo, que tengan una hermosa semana.